Nuestro estómago produce de manera natural una sustancia llamada ácido clorhídrico, el cual contribuye con la digestión de los alimentos, pero es altamente corrosivo. Aunque el estómago produce dicho ácido, debe protegerse a sí mismo de sus efectos. Y esto lo logra mediante la formación de una gruesa capa de moco y la secreción de bicarbonato. Ambos actúan como una barrera de defensa que cubren las paredes del estómago. A veces la producción de ácido puede ser más elevada de lo necesario por la digestión, o la barrera de defensa se hace insuficiente para proteger el estómago de esta sustancia química. Al final se genera un desbalance entre la protección y el efecto ácido. Esto provoca que la persona sienta malestar, dolor, sensación de acidez, entre otros síntomas. Las situaciones que pueden estimular una producción excesiva de ácido son determinados alimentos, exponerse a altas cargas de estrés, fumar, la ingesta de bebidas alcohólicas y pues algunas otras. Bueno, ahora sí vamos con la explicación. Primero vamos a empezar por los antiácidos. ¿Qué son los antiácidos y para qué sirven? Los antiácidos son sustancias básicas o alcalinas, es decir, son lo contrario de un ácido, que tienen la capacidad de neutralizar o bloquear los ácidos producidos por las células del estómago. Al unirse estos, son capaces de combinarse y formar sustancias que no son ácidas, ni tampoco son alcalinas, sino son neutras y ayudan a tratar la acidez estomacal. Cuando el ácido del estómago entra en contacto con un antiácido, este ácido del estómago se vuelve como una especie de agua con sal. Esta reacción es muy rápida y por lo tanto el efecto del antiácido también es muy rápido. Los productos más conocidos y empleados como antiácidos en el mercado son el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Estos se usan desde hace muchísimos años para tratar a personas que sufren de trastornos asociados a la acidez gástrica, como son los síntomas por gastritis, o sea, la inflamación de la mucosa del estómago, enfermedad úlceropéptica, que es cuando tenemos gastritis con úlceras, la dispepsia no ulcerosa, que está más relacionada con la mala digestión. También se puede optimizar la función de un antiácido si además de utilizar el efecto bloqueante sobre el ácido formado, se le añade un medicamento que disminuya la producción del ácido por parte del estómago, que es lo que vamos a ver a continuación en cuanto al omeprazol. Entonces, ahora hablemos del omeprazol. ¿Qué es y para qué sirve? Existen otras sustancias que actúan disminuyendo la producción de ácido en el estómago, que son estos medicamentos, en lugar de bloquearlo cuando ya está formado, que es lo que hace el antiácido. Este efecto se obtiene modificando el funcionamiento de las células encargadas de producirlo, especialmente a través del bloqueo de zonas específicas de las mismas. Estos medicamentos son los llamados bloqueadores de receptores o bloqueadores de bombas de protones. Bloqueadores o inhibidor de bomba de protones también se les llama. Dentro de este grupo tenemos los medicamentos comerciales más conocidos, son el omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol y cegerit. Ese cegerit es un omeprazol que trae en su composición bicarbonato de sodio. Todos estos son de venta libre, no necesitan receta médica, pero eso no quiere decir que debemos automedicarnos, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Cómo nos ayuda el omeprazol o inhibidor de bomba de protones para nuestra salud? Nos puede aliviar síntomas de reflujo gástrico o la llamada enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Se trata de una afección en la cual el alimento o los líquidos se desplazan desde el estómago hacia el esófago, el conducto que va de la boca al estómago. También se pueden tratar úlceras duodenales. Se puede tratar el daño a la parte inferior del esófago causado por el reflujo gástrico que quema el esófago y se forman úlceras. También se puede controlar la formación y el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori acompañado de antibióticos. Esta clase de tratamientos basados en el uso de inhibidores deben ser estrictamente formulados por un médico especialista en tratar enfermedades de nuestros órganos internos, ya que son de muchísimo cuidado. El consumo excesivo de estos medicamentos es de alto riesgo, ya que trae con él efectos secundarios muy importantes. Entonces, voy a mencionar a continuación pues algunas de las cosas que averigüé, que investigué, para no llegar pues desinformada a darles esta información, valga la redundancia. Entonces, bueno, primero, si está tomando otros medicamentos, los inhibidores de bomba de protones u omeprazol pueden cambiar la forma como actúan ciertos medicamentos, entre ellos algunos anticonvulsivos y anticoagulantes tales como la warfarina, el clopidogrel. Bueno, estos son como los más conocidos. En cuanto a la osteoporosis, un estudio en el año 2009, que fue la primera evidencia fuerte del incremento en el riesgo de fracturas con el uso de estos inhibidores de bombas de protones. Fue un estudio donde se tomaron varios casos y se hicieron controles posteriores a estas mismas personas. Fueron 150,000 pacientes. Esto lo publicó la revista Young y Coles, utilizando como base de datos unos estudios que se hicieron en Reino Unido, en las cuales seleccionaron pacientes mayores de 50 años con fracturas incidentes. Se hicieron también, junto con estos estudios, posteriores controles a personas de edades y sexos similares. En este trabajo hubo 13,556 fracturas de cadera y se realizaron 135,300 controles. Los autores encontraron que la terapia con inhibidor de bomba de protones por más de un año, estamos hablando que se le está suministrando al paciente una cantidad ya excesiva en tiempos muy prolongados. Entonces esto creó una incidencia en que los pacientes tenían más tendencia a la fractura de cadera. El paciente está creando como una dependencia al medicamento, entonces lo consume a diario, lo consume por tiempos prolongados, pero este consumo va debilitando su estructura ósea. Pues bueno, esto lo avala una revista, son estudios realizados en Reino Unido. En la caja de información están los enlaces de las publicaciones que se hicieron en internet de esta revista y pues los datos que voy a dar a continuación, todo está ahí documentado para que si ustedes quieren entrar a mirar el documento completo pueden entrar y corroborar que esta información es real. Bueno, también tenemos incidencia del omeprazol en el aumento de la neumonía. Aparentemente no tuviera nada que ver, pero en la clínica, bueno, el nombre está aquí en inglés, Clinical Practice Research Data Link. En 1990 a 2013, también en Reino Unido, se hizo también un estudio relacionado con el omeprazol, pero ya en cuanto a que el paciente estaba expuesto a la neumonía. Se examinaron 160,000 nuevos usuarios, también con consumo prolongado del medicamento.
y mostró que la comunidad que se utilizó para estos estudios estuvo más expuesta a que adquirir esta enfermedad y evidentemente pues a desarrollarla. Habla aquí también de otros indicadores, pero pues ya la información es muy extensa. Lo que les digo, si gustan entrar al link que yo dejo en la cajita de información, ahí es aclarado el tema, está todo el documento para que ustedes puedan leer. Inclusive hay incidencia en otras enfermedades, no solamente en estas. Tenemos también que el omeprazol está directamente relacionado con la anemia, porque como su nombre lo indica, él inhibe la formación del ácido clorhídrico en el estómago. Al perderse toda la capacidad de los jugos gástricos de sustraer los alimentos de lo que nos consumimos, las vitaminas, todo eso, pues lo que nos estamos comiendo sería como un bagazo prácticamente. Entonces el cuerpo no está asimilando alimentos y se desarrolla una anemia, porque pues por largo tiempo, meses, es como si no comiéramos nada. Entonces en este caso también por eso tiene que ver con la anemia. Bueno, ahí ahora pasamos a algunos errores que se cometen al consumir el omeprazol. Pero bueno, antes de continuar, hago la salvedad nuevamente de que lo que yo hablé anteriormente de lo de la neumonía, osteoporosis, anemia, todo eso, es cuando nos excedemos en el consumo del medicamento. El medicamento está creado para unos tiempos, entonces ahí es cuando se presenta todo eso, cuando superamos ese consumo reglamentario. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de unos errores que existen a la hora de consumir el medicamento ya dentro de su fórmula y dentro de sus tiempos normales. Estos errores nos los muestra, nos los informa farmacéutico Javier Velasco, de la Subcomisión de Revisión del Uso de Medicamentos de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Este documento completo también encuentran el link en la cajita de información, porque es bastante extenso y todo lo que está ahí es muy importante. Pero como a grandes rasgos les voy a mencionar algunas cosas que él nos aclara. Bueno, primero que todo, el omeprazol o inhibidor de bomba de protones no es un protector de estómago, como lo hacen ver en los comerciales de televisión, que nos lo tomamos, inclusive el antiácido tampoco, que nos lo tomamos y hace una cobertura en nuestras paredes gástricas. Eso no sucede así. Realmente los procesos de estas dos clases de medicamentos son muy diferentes, entonces no nos guiemos por todo lo que vemos en los comerciales de televisión. Segundo, no hay que tomarlo con otros medicamentos porque este medicamento reduce el efecto de los otros medicamentos. Entonces, si el otro medicamento es muy importante para alguna parte de nuestra salud, es preferible tomarlo en horas diferentes. Bueno, este medicamento no se debe beber con leche, bebidas carbonatadas, zumos, bebidas alcohólicas, nada de eso. Se debe consumir siempre con agua, porque si no, el efecto que va a causar en nuestro organismo es alterado por los químicos de estas bebidas. Entonces siempre con agua. Este medicamento y todos los medicamentos, no sé, porque hay personas que tienen los hábitos de tomarse los medicamentos con jugo y con no sé qué. No, todos se deben tomar siempre con agua, es como lo ideal. Cuarto, no debemos tomar en exceso, por lo que mencionábamos ahorita. Nos puede causar anemias, neumonías, osteoporosis e incluso Alzheimer. El tema del Alzheimer está ampliado ahí en los documentos que les mencioné. Es un tema bien importante. Entonces, bueno, ya por último, él nos aclara
que la vida plasmática, o sea, la vida, como decir, la vida útil del omeprazol es de 60 minutos. Si existiera solo el omeprazol, sin que se combinara con la parte química de nuestro organismo. Pero cuando lo consumimos, forma un enlace covalente con la enzima estimuladora de la bomba de protones, es decir, en donde se forma el ácido clorhídrico, y este efecto terapéutico pasa de ser 60 minutos a 24 horas. Entonces, si estamos tomando una cápsula diaria, quiere decir que nuestro estómago todos los días está dejando de producir el ácido clorhídrico. Entonces, tengamos cuidado con eso. Vuelvo y repito, no me canso de repetir, no crean todo lo que ven en los comerciales de televisión, ni los antiácidos, ni los inhibidores de bombas de protones recubren el estómago, o sea, sus paredes así como muestran ahí, no, es diferente. El trabajo de estos medicamentos es diferente. Entonces no nos quedemos con lo que vemos en la publicidad de la televisión, porque pues eso no es una información real. Entonces, bueno, pues hasta aquí está la información de lo que es el omeprazol y los antiácidos. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta o alguna historia relacionada con esto, me la pueden compartir en mis redes sociales o aquí abajo en los comentarios. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido también, que algunas dudas hayan quedado resueltas. No olviden dejar sus comentarios, ya sean buenos, ya sean malos, ya que los comentarios buenos nos satisfacen y los malos nos edifican. Gracias por el tiempo que se toman en ver este video. Y recuerden que en la cajita de información les dejo los enlaces de mis redes sociales por si desean, pues lo que les digo, contarme alguna historia, algún tema, si me quieren de pronto ampliar alguna parte de este tema, también yo encantada pues de compartir con ustedes. Y bueno, entonces ahora una frase muy bonita. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Es como renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Esta frase la encontramos en el libro El Principito. Está muy bonita. Entonces, Jax te envía un fuerte abrazo y te espero en el próximo video. Hasta luego.